Hola, queridos amigos y amigas que nos ven desde diferentes partes de Hispanoamérica y que nos siguen desde Barcelona, Cataluña, España y otros lugares de Europa. Me da mucho gusto recibirlos en esta sala virtual de la Bibliomusicineteca para llevar a cabo la presentación de Relatos Caseros de la editorial Autografía. Un libro muy interesante que tiene que ver con la época en la que estamos viviendo, el COVID, el confinamiento, la pandemia. Me acompaña Joana Oliveira, portuguesa, fundadora de la editorial Autografía, y quien se ha encargado de la edición de este ejemplar muy bien ilustrado por la artista Guiomar Martín, con quien tendremos también la oportunidad de conversar. Gracias, Joana, por estar aquí. Gracias, nos acompañan 8 de los autores de los 15 relatos que integran este libro, entre ellos Asís Ruiz, Mario Fernández, Gonzalo Franco, Francesco Lomina, Irene Canalis, Marta Criado, Kelka Moese, Marta Enrique, y con cada uno tendremos la ocasión de conversar brevemente. En primer lugar, yo quisiera pedirle a Joana Oliveira que nos comentara en qué consiste este libro y cómo surgió la idea de publicarlo. Hola, buenas noches a todos. La idea de este libro surgió en los primeros días del confinamiento, cuando todavía estábamos muy confusos con todo lo que estaba pasando y, y bueno, nos parecía una ciencia ficción el hecho de estarmos todos en casas cerrados. Y entonces tuvimos la idea de crear este concurso cuyo el tema es el hogar, la casa, ya que este era el espacio donde todos estábamos cerrados. Pero queríamos que la casa fuera una forma de compartir nuestra experiencia en el confinamiento, pero también de fantasear, de soñar de nuestra casa a todas las otras casas. Y esto es lo que une cada uno de los relatos. Entonces, este libro es un libro de 15 relatos, un concurso que hicimos a nivel nacional con las ilustraciones de Guiomar Martín. Eh, y claro, el libro, que teníamos muy claro que el libro tenía que ser gratuitamente, el ebook tenía que ser gratuitamente para que todos pudieran leer los relatos. Y ya después el físico, cuando todo esto terminase, que será en julio, saldrá el libro físico, entonces lo pondremos en venta. Pero esta era la idea, de crear un libro donde varias personas que no se conocen, que son desconocidas, eh, creen un relato sobre el espacio donde estábamos habitando. Entonces es un libro testigo de lo que estamos viviendo. Ahora, son 15 relatos, pero no son los únicos que llegaron. La labor de selección debió haber sido muy fuerte y además supongo que es de temática variada. ¿Cómo es que se decidió esta conformación o sea, hay libros, perdón, hay relatos de todo tipo, o sea, de ciencia ficción, románticos, hasta de cierto terror o un poco suspense, ¿no? Sí, la idea era esa misma, era tener 15 relatos muy distintos, de distintos géneros, que, y que fueran también de distintas épocas, no solamente sobre el confinamiento, teníamos claro que no queríamos que fuera solamente este tema, aunque este tema es inevitable que surgió, la verdad fue la gran parte de los relatos que recibimos, más de 100 relatos que recibimos, y el gran tema principal fue el confinamiento. Y claro, ese tema tenía que estar en el libro, por ejemplo, Francesc, Irene, Marta Enrique, son ejemplos de relatos que hablan del confinamiento, pero no queríamos que fuera un libro exclusivamente sobre el confinamiento. Queríamos que fuera abierto, que en la casa surgieran otras ideas, que fuera el concepto, imaginaria, que fuera real, pero que tuviera varios géneros y que agradara a varios públicos. Esta era nuestra idea principal. Por eso pueden ver géneros desde el erótico de Kell, a la fantasía de Asísclo, sobre asesinatos como Irene, o ciencia ficción como Mario, son de los más variados géneros. Por eso es un libro tan completo, tan bonito, y que es como un mosaico con varios colores de varias personas, de varias edades, con varios géneros y con ilustraciones preciosas que vuelvo a decir de Guiomar. Entonces es un libro muy completo y esta era nuestra idea.
Precisamente es lo que quería decir, Yomar. ¿Tú cómo te integras a esta experiencia de ilustrar los relatos caseros? Pues yo la verdad que lo cogí con muchísima emoción desde el principio, desde que me llamó Joana y acepté de una, porque tampoco es como que tuviéramos otra cosa que hacer durante el confinamiento. Y fue muy divertido. Sí que fue un poco estresante a ratos, porque no sé los demás, pero el confinamiento igual no es el momento creativo mejor para una persona, el estar entre cuatro paredes. Entonces tuve problemas, tanto a la hora de juzgar mi propio trabajo, tuve que descartar un montón de ilustraciones que se han quedado en carpeta y mucha inseguridad, sobre todo a última hora, cambiar ilustraciones y hacerlas completamente nuevas. Por ejemplo, la del relato de Acisclo, eh, descarté dos y a 2 horas de mandarle a Joana todas las ilustraciones hice una nueva, que es la que se quedó al final. Luego de materiales también fatal. Yo vivo en Madrid y me tuve que venir para la casa de mi familia y sin pedir a Amazon trabajé un poco con lo que tenía por casa, con papeles, con una impresora vieja, con lo que fuera. Pero sobre todo muy divertido, porque tener tanta diversidad de textos y tanta diversidad de temática hace que en ningún momento se haga ni mínimamente aburrido y cambia todo el rato. Yo sí que me he leído como 5 veces cada relato para sacar las ilustraciones y la verdad que los he disfrutado todos muchísimo. Pues luego veremos tus imágenes maravillosas, muy bien seleccionadas, muy bien ubicadas en el contexto de cada uno de los relatos. Me gustaría seguir esta hilación de los autores porque en el libro hay también, de los 15 relatos que se seleccionaron, hay 8 mujeres participando. 4 de vosotras estáis aquí. Entonces me gustaría que nos fueras preguntando cómo, cómo se fueron construyendo estas historias. Primero me gustaría decirles bueno, preguntarle a Cisclos Ruiz, que es un escritor que ya tiene 2 publicaciones y supongo que otros cuantos relatos más por allí, que nos cuente cómo ha sido esta experiencia y por qué decidió participar en este certamen. Hola, buenas tardes. Como bien has dicho, me llamo Cisclo Ruiz, y aunque vivo en Madrid toda mi vida, soy nacido en Córdoba, del sur. Soy sureño. Entonces, lo primero que quería dar es las gracias a la editorial La Autografía, evidentemente, porque sin ellos este proyecto no se hubiera puesto en marcha. Entonces, muchas gracias porque ha sido, la verdad, enriquecedor. Y eh, a Guiomar, que acabo de escucharla y me he sentido un poco culpable al decir que la portada de mi relato ha sido la que más he relatado. Bueno, pues si le sirve de algo, le puedo decir que para mí es la más bonita. Supongo que cada uno dirá eso de su portada, de su No, hombre, dibujante. no fue la más complicada, fue la última, Ah, porque bueno. creo que fue la última que ilustré. Entonces es la que se me resistió al final y veía que no llegaba, pero yo también estoy muy contenta, por cómo ha salido. A mí me ha encantado. Creo que plasma perfectísimamente lo que quería decir. Me ha encantado, de verdad. O sea, simplemente la vi y dije, es esto. Así que yo te doy mi enhorabuena porque creo que has dado en el clavo. Una Muchas historia gracias. surrealista, Cisclo, una Sí, pared que habla. bueno, Aprendiste a mirar con el alma. es un viaje onírico, quise hacer una historia un poco, como bien dice, surrealista, porque en el momento que vivimos, un momento bastante difícil para todos, donde nos decían que teníamos que meternos en casa y donde de alguna forma hablaba con amigos, con compañeros, conocidos, y bueno, había bastante gente que veía ese momento como, no sé, algo malo, algo terrible, como si lo metieran en, valga, no quiero poner un ejemplo un poco drástico, pero como si casi lo metieran en la cárcel, ¿no? O sea, entonces lo que quise, la, la idea que me vino fue quitarle hierro al asunto, dar una imagen optimista,
y sobre todo dar una imagen diferente a la que tenemos de la casa donde vivimos o las paredes donde estamos, ¿no? Entonces, ahí surge la idea donde hago de alguna forma un viaje, ya le digo, un poco surrealista, y donde de alguna forma quiero hacer ver que el tiempo que pasamos en casa es más satisfactorio del que quizás nos damos cuenta a entender. Cisclo, dices, no es la casa la que hace el hogar, sino las personas que la habitan. A mí me gustaría preguntarle a Irene Canalis, que escribió Asesinatos en tiempo de coronavirus, que cómo es que decidió participar con este relato. Hace un momento que comentábamos algunas cuestiones de su escritura, le decía que descubro algunos atisbos de la escritora Amelie Nothomb, y que me gustó mucho, o sea, esta parte. Cuéntanos, ¿cómo elaboraste este cuento? Bueno, me hace gracia tu pregunta porque yo os tengo que contar que la verdad es que asusté a más de uno con este relato. Hay muchas personas a mi alrededor que no han entendido del todo el significado de la palabra ficción y se creen que entre imaginar y realizar algo así no hay tanta distancia como yo sí que creo que hay. Bueno, eso por una parte. A mí la verdad es que se me ocurrió por una tontería, y es que un día pensé, madre mía, si es que con lo de la mascarilla, los guantes, ya no sé ni quién es la persona que pasa, es súper fácil cometer algún crimen. Y fue a partir de ahí que pues tuve esa idea tan absurda, le di un par de vueltas y se convirtió en este escrito. Mira, ahí tenéis la ilustración, me ha gustado mucho, a mí también, pero bueno, yo no es que me haya gustado la mía, es que me han gustado un montón todas. La verdad es que creo que va a quedar precioso el libro y está muy guay así con el rojo de la ventana, porque está claro que lo asocias, ¿no?, con la sangre y con ese infierno a lo mejor que podía vivirse en las cuatro paredes o en la mente de ese asesino, que es un tío muy peculiar, la verdad. Y bueno, un poco más. La verdad es que a mí el confinamiento me resultó muy productivo, en lo creativo también. O sea, yo no pintaba desde pequeña y me dio por la acuarela, empecé a pinchar música, he hecho más cosas casi que después al haber salido, que me dedico a ver amigos. Fatal. ¿Dónde te pilló el confinamiento? En Mallorca, en casa de mis padres. Yo justo había vuelto a casa después de dar bastantes tumbos por el mundo. Yo he estudiado periodismo, pero me he aprovechado mucho de las becas de la universidad, entonces he pasado también por Nueva Zelanda con un intercambio y por Colombia con una beca de investigación y docencia. Así que, bueno, yo estaba en casa, por suerte, supongo, porque si no tal vez hubiera tenido que volver. Antes de que nos presentásemos aquí ya en público, me preguntaba sobre el cuento que escribió Marta Criado. Un cuento que le decía yo que me parecía como aquellos experimentos que se hacen de vender un producto mientras subes el ascensor. Y ella escribe sobre un ascensor y sobre también una especie de cuento, yo digo esotérico, muy curioso, que me llamó la atención por lo intenso de lo que ella cuenta, porque hay un momento en que se va a la infancia, su infancia, la niña interior, ¿no? Entonces me pareció muy intenso este relato. Cuéntanos cómo surgió, Marta. El micro. Ahora, ¿me oís? ¿Me oís ahora? ¿Sí? Vale. Sí, te oímos. Bueno, pues os decía que sí, como dices, es intenso, porque yo soy una persona bastante intensa, no sé si para bien o para mal, pero bueno. Y bueno, sí, yo no, cuando escribo no pienso en lo que voy a escribir, digamos que parto de una idea y mi idea o mi imagen era un encuentro en un ascensor.
Y de ahí ya me pongo a escribir y luego ya surge lo demás y lo entiendo un poco después. Entonces, sí, ahí está también. Muy bonito, Guiomar. Muchas gracias por tu ilustración. Me hizo mucha ilusión. Y bueno, eso, que partí de un encuentro en un ascensor, un encuentro real que a mí me sucedió. Y después me enteré de este concurso de relatos y decidí incorporar la casa a mi relato. Y fue un poco avanzando la historia así. O sea, pero ya te digo, es que no lo pienso con antelación, me surge después un poco, después lo entiendo. Es muy interesante. ¿Tienes algunos proyectos de escritura? Oigo que escribes normalmente o con regularidad. ¿Tienes en la idea de publicar alguna novela? ¿Estás preparando algún trabajo más? Sí, estoy escribiendo otra cosa y bueno, he escrito, yo vengo del mundo del cine, aunque estudié periodismo, y he escrito varios cortos, alguno de ellos se rodó. Entonces, por eso igual también mi manera de escribir es bastante visual, quizá. Y bueno, estoy ahora mismo eso, embarcada en otra historia que no sé muy bien dónde me llevará. ¿En qué parte estuviste o has pasado el confinamiento? Yo pasé el confinamiento en Segovia con mis padres y con mi familia y bueno, la verdad es que escribir el relato para mí fue bastante sencillo y bastante terapéutico. O sea, digamos que después entendí que quizá lo que quería decir es que pese a que ahora mismo se ha puesto como muy de moda lo de que todos tenemos que salir de nuestra zona de confort y todo esto, ¿no? Que se dice ahora mismo y que tienen razón en parte, que tenemos que salir de nuestra zona de confort, creo que es muy necesario que todos tengamos un lugar al que volver, ya sea un lugar físico como la casa o un lugar interior. Y yo espero que para muchas personas este confinamiento haya significado también el descubrimiento de ese lugar, el descubrimiento de su propia casa y el descubrimiento de su lugar interior al que volver y donde recargan energías para luego volver a salir de esa zona de confort a comernos el mundo otra vez. Es muy interesante, es muy intenso. Lo hablas y se me enchina la piel de Es pensarlo. que yo soy muy intensa. No lo puedo remediar. Y bueno, para mí fue también todo un descubrimiento del mundo de muchas personas y compartir con ellos. A mí también me gusta escribir y entonces me dio mucho aliento. Pienso que será bueno que lo lea la gente, que lo comparta, porque son relatos de una calidad estupenda. Me gustaría ahora que Gonzalo Franco, Balada a cañonazos por un hogar perdido, me contara o nos contara aquí a nuestro público que nos escucha o que nos ve por las redes sociales, que esto es una historia dura, una historia de violencia, de dolor, y al mismo tiempo contada desde la visión de un niño al que le gustan los libros de vaqueros. Es muy, muy, muy interesante tu libro, tu cuento, perdón, tu relato, y pienso que seguramente seguirás por ese camino o tratarás otros temas o escribirás otra novela. Cuéntanos qué es lo que pasa con esto. Gracias. Sí, a ver, llevaba ya bastante tiempo queriendo probar un poco a escribir algo estilo western. Con el problema añadido de que el western es un estilo que muchas veces resulta muy empalagoso, pues muy lento o tiene poco ritmo. Entonces, cuando vi la convocatoria de la editorial, pues pensé que si juntaba las dos cosas, el hogar y el western, pues igual podía quedar algo más agradable, por lo menos a la hora de leerlo. Sí que es verdad que, bueno, luego ya pues planteando un poco la trama y por ahí, pues bueno, sí que pensé, ¿no? Igual lo importante no es tanto dónde estar confinado, sino con quién estar confinado, ¿no? Entonces, entre un poco las dos cosas partió la idea. Y también me basé bastante en esa visión de decir, este tipo de problemáticas las vemos desde la visión de un niño
pero se inventa otro hogar porque el que tiene no le gusta, ¿no? Un poco por esa vía. De hecho, en la imagen que estás poniendo ahora, agradecí muchísimo que no se viera nada del western y que solo se viera la casa, porque quería hacer más inciso en el día a día, en el cotidiano, que en otra cosa. Puede que de aquí a un futuro cultive otra vez un poco el western o lo que sea, pero me quiero centrar más en temas más prosaicos, más de estar por casa. Pues, por ejemplo, el tema del ascensor que hemos comentado antes, o gente más del común, del diario, sí. Pues es muy interesante y es una historia que lamentablemente sigue teniendo mucha actualidad. A mí me gustaría que si nos están siguiendo por Facebook, pues nos hicieran preguntas. Aquí tienen 8 autores de relatos muy interesantes sobre el confinamiento, sobre esta etapa que estamos viviendo en este siglo lleno de incertidumbre, y que al mismo tiempo el leerlos, el compartir estos relatos, nos hace sentir juntos, nos hace sentir unidos y nos hace sentir esperanza. Francesc Colomina escribió Confinados, y dice en una cita que escribe Miquel Martí i Pol y que él pone en su relato: «Perquè viure és combatre la peresa de cada instant y restablir la fonda dimensió de tota cosa dita». Es verdad, porque vivir es combatir la pereza de cada instante y restablecer la honda dimensión de toda cosa dicha. Es muy bonita esta cita, es muy precisa a la hora de ponerla dentro de tu relato, que es como la descripción de un edificio y de la gente que vive allí. Nosotros que vivimos en edificios sabemos a veces de la incomunicación o de la, pues esto, de la no coordinación a veces con el vecino, no nos pasa en nuestra finca, pero supongo que en otras fincas pasará. Háblanos de este relato. ¿Por qué ese juego de palabras en el título de confi y luego N y luego aros? Vale, realmente el título vino de una de las historias, que es básicamente la de la vara. A mí me pasó, o sea, salí afuera a tirar la basura pensándome que no pasaría nada y me paró la policía, como, ¿qué haces? Y vino también, y fue cuando empecé a escribir las historias a partir de esta. Y también porque cada relato tenía esta dualidad de, vale, estás confinado en tu casa y hasta qué punto cada uno confía en lo que está haciendo está bien, o también, o sea, bueno, hay variaciones, depende de la historia, porque son 7 historias dentro del relato y se van alternando con el bloque de pisos. Y eso, era más de la confianza que cada protagonista tiene de distintas cosas, desde la confianza de que yo no voy a coger el virus, a la confianza de que si salgo no pasa nada, o a la confianza de querer hacer cosas en tu casa, y de también tener la confianza que muchas veces nos falta, pues, para empezar a escribir o para empezar a dibujar o todas estas cosas. Pues me alegra mucho porque realmente reflejas esa historia, yo estoy viendo el segundo primera, el quinto segunda, y me gustó mucho esa hilación, ese relato muy construido, muy bien construido, y que va hablando de esos personajes que habitan las casas, ¿no? Que habitan los pisos, y donde efectivamente se necesita confiar. En estos momentos se necesita confiar y se necesita no tener miedo, que el miedo es algo que nos paraliza y que nos impide seguir adelante. Te lo agradezco mucho, Francesc, y además, bueno, seguiremos hablando, pero ahora me gustaría hablar con Kel Camoese, que escribe El primer encuentro, y es una novela, es un relato, perdón, de un escrito para adultos de corte erótico, digamos, de corte romántico también, y sobre todo escrito por una mujer dispuesta a aprender a amar. Me gustaría saber cómo pensaste o construiste este relato, pero sobre todo saber, ¿no?, que tú ya has escrito libros para niños y que en esta ocasión incursionas en los relatos para adultos. Cuéntanos, ¿qué será esta nueva faceta tuya que descubrimos aquí y que nos agrada mucho leer?
El micro, que... Agradecer la invitación y decir que estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Y sí, o sea, es un nuevo camino de una persona, de un ser que siempre ha existido aquí, ¿no? Y en mi relato hay una frase que dice, que mi ser sea mi hogar. Como un hogar físico, hay muchas habitaciones y cada habitación tiene su particularidad, ¿no? La cocina tiene una particularidad, el baño tiene otra, la habitación de dormir otra. Un ser también tiene varias particularidades, varias habitaciones. Entonces, mi ser puede ser también una escritora de cuentos infantiles y he descubierto que mi ser también puede ser una escritora de cuentos eróticos. Y creo que el confinamiento ha dado también una intensidad, ahí también trayendo esto que Marta dijo, ¿no? Que ella es intensa, yo también soy, a toda esta cuestión de relacionamiento mismo, porque o has estado con su pareja, o tu pareja ha estado isolado en otro lugar, que también es una situación rara, o te has planteado, si has estado sola, sin pareja, ¿qué quieres de la vida? ¿Quieres seguir sola? ¿No quieres? Entonces yo creo que el tema de pareja, el tema de la relación, sin duda ha surgido de reflexión para todo el mundo de las más diferentes maneras en el confinamiento y seguro de manera intensa. Pues además bueno, tú eres brasileña y estás aquí en Barcelona y te pilló aquí el confinamiento, pero también haces viajes, te atreves a salir de estas paredes en tu imaginación, en tu relato, y bueno, eso hubiésemos querido hacer todos, ¿no? O sea, salir y ver qué es lo que quién estaba tomando nuestras calles, ¿no? Quién estaba actuando donde nosotros no estábamos, ¿no? Porque no sé si recuerdan ustedes estos días del principio de la cuarentena, que se volvió casi noventena, entonces, que era un silencio por las calles. Bueno, cerrabas la luz y daba miedo ese silencio, se escuchaba, ¿no? La soledad al mismo tiempo y al mismo tiempo estaba recogido en casa, ¿no? Entonces era como una ambivalencia de emociones y de sentimientos, ¿no? Sobre esto del silencio me hace también pensar sobre la musicalidad que hay en este relato, en este libro de relatos, ¿no? Otro día estaba releyendo Los hijos de Anansi, de Neil Gaiman, que me encanta este autor, y él empieza diciendo que todo el mundo tiene su propia canción, ¿no? Y el relato, este libro, Relatos Caseros, a mí me parece que es como si fuera un álbum de Sabina cantado por varios intérpretes, un álbum sobre el hogar escrito por varios intérpretes. Entonces hay un hilo conductor, de alguna manera, que sientes entre una historia, por más diversa que sea, pero también hay esto. Y entre uno y otro, unos silencios también, no solo físicos, ¿no? O sea, pero también la manera como cada uno usa los silencios, las pausas, que yo creo que tiene que ver también como todo el mundo ha vivido silencios de la calle o del aislamiento y todo esto. Y hablando ahora hablando del silencio, me ha dado de pensar en la musicalidad que tiene cada relato, y cuando yo escribo, mis cuentos infantiles tienen una musicalidad, este relato tiene otro, pero no deja de ser mi propia música, ¿no? Y creo que es muy interesante percibir esto en los relatos de cada uno. Sí, es cierto, y además bien combinados con esas imágenes tan potentes que se van instalando allí, llenas de un color, o sea, los colores estos también intensos, ¿no? Que reflejan el alma, ¿no? Al fin y al cabo de un escritor. O sea, se combinan perfectamente, ¿no? Entre una y otra, la escritura, la ilustración y la intensidad de la imagen. La verdad es que me gusta mucho cómo está presentado. Sí, mi ilustración tiene esta fuerza, ¿no? Esta explosión química ahí que he vivido yo también. Muy bien, muchas gracias, Yomar. Y bueno, también tú hablabas del ser como el hogar, ¿no? Como la casa, como esta parte que nos cubre y que nos llena pues, de energía para seguir en esta existencia material, ¿no? Pero Marta Enrique,
nos habla de cómo una casa dejó de serlo. Y lo hace para convertirse en un hogar. Y ella dice en su relato que a veces no vemos lo que tenemos delante. Marta, me gustaría que, bueno, pudieras hablarnos precisamente de este relato, que yo creo que va como eso, como esa musicalidad que va uniendo el relato de Asisclo, de Francesc, de Gonzalo, de Mario, de Marta, y que nos lleva por ese camino musical de contarnos historias. Cuéntanos. Pues es cierto que lo que ha dicho que él antes, que esto es un poco la Torre de Babel, que al final se ha hecho una melodía bastante interesante. Y bueno, pues yo el confinamiento lo he pasado en La Mancha Manchega, en Ciudad Real, en un pueblo de Ciudad Real, en Manzanares, con mi marido. Y bueno, pues igual que lo que ha dicho Marta Criado antes de ser muy de dentro, o sea, de emociones y sacarlas, este cuento realmente está basado en una experiencia personal. Yo viví un confinamiento anterior con mi hija porque tuvo cáncer y entonces tuvimos que tener una serie de peculiaridades, se hicieron un trasplante de médula y demás. Y bueno, pues al final no pudo ser. La vida es vida y muerte, es una mezcla de luces y sombras. Y este momento de escribir este relato, lo que ha dicho Marta también, de que algunas veces te pasan cosas que aparcas y dices, bueno, pues ahí lo dejo, y de repente aparecen otra vez. Pues el relato que yo escribo tiene que ver con un momento con ella, con mi hija, pues en ese momento de agobio, era muy pequeña cuando tuvo la enfermedad y demás, pues se me ocurre hacer una incursión en la Fontana de Trevi dentro de una habitación y ese detalle en mi vida pues me ha enseñado que efectivamente muchas veces tenemos una visión túnel. No vemos nada más que el final de algo y no nos perdemos lo que tenemos alrededor, que por eso, gracias a Dios, tenemos una visión lateral y muchas veces estamos mirando al frente, pero también tenemos los laterales activos. La ilustración, bueno, yo cuando ya se le da forma a los relatos y nos llega a través de forma digital y aparecen las ilustraciones y los textos, era como, madre mía, o sea, lo disfruté muchísimo, lo celebré más todavía y de alguna manera es un homenaje muy personal pues a mi ángel de la guarda, vaya, que casi todo lo que hago va dirigido, o sea, algo que parece que no tenía mucho sentido en ese momento, pues ahora se ha transformado en un relato y estoy compartiendo este momento con vosotros y me parece mágico total. Me parece mágica la aplicación, me parece mágico el relato, me parece mágico el libro. Entonces, bueno, pues me ha parecido también muy curioso lo que ha comentado Marta, porque estaba pensando pues un poco lo que me pasó a mí. Una experiencia aislada, pues la adornas un poco como puedes y creas una historia basada en algo personal. Hemos recibido saludos de Ciudad Real para ti y estamos recibiendo muchos mensajes de nuestra audiencia vía Facebook, de los amigos que seguramente están pendientes de lo que han dicho, que está siendo todo un acontecimiento, no solo por el ámbito de la escritura, que ya es ganancia, o sea que es una gran oportunidad de leer estos relatos, sino en el ámbito humano. Nos cuentas una experiencia difícil y lo haces con esa sonrisa. Realmente te lo agradezco mucho que nos compartas, que te compartas con nosotros. El cuento es maravilloso realmente, esa fuente efectivamente de los deseos que quisiéramos tener en cada una de las casas. Y yo creo que es que sigas adelante contando historias, porque también la escritura es una manera de dejar los miedos, de dejar el dolor, de sacar esa voz interior que nos dice necesito auxilio, quiero, deseo, amo, ¿sí? Sí, Entonces, sí. bueno, No, pues bueno, seguiremos hablando, sí.
Sí, sí, no, nada, no, sí, decir que bueno, que al final todos tenemos una razón por la que nos sentamos delante de un papel y cogemos un boli o delante de un ordenador, que Acisclo antes hacía mención a que la pluma ya no, que ahora es la tecla, da igual. El caso es que de algo que no existe se crean situaciones que sí existen. Entonces, bueno, pues en verdad el arte, cine, pintura, escritura es magia pura. O sea, entonces, bueno, pues... Bueno, te doy otro mensaje, porque hay bastantes y está muy, muy bien toda esta comunicación. Dice Silvia Ranz Lara, dice, gracias Marta Enrique por darle voz a las emociones en este confinamiento. He agradecido tanto tener mi refugio, mi casa, me he sentido tan protegida. Entonces es bonito recibir esos mensajes y me alegra que te estén escuchando y que te estén viendo por estas redes que nos permiten de estar en contacto con otros lugares del mundo y que tu mensaje llegue a otros lugares tan lejanos que quizá en otras circunstancias no estaríamos haciendo, ¿no? Yo quisiera que Mario Fernández, que escribió el último cuento que integra este libro, no porque sea menos importante, al contrario, me parece que es como el cierre perfecto. Este mundo en el que vivimos y la bóveda que nos rodea. La bóveda se llama su cuento, la bóveda celeste, un cuento de ciencia ficción total, ¿no, Mario? Y con un niño de protagonista. Cuéntanos, ¿cómo has construido este cuento que cierra este libro? Bueno, a mí como siempre me ha gustado la idea de explorar cómo ideas cómo reaccionaría ciertos grupos de personas o colectivos ante situaciones extremas que no se verían en la vida real, ¿no? Y me gusta especular un poco cómo llegarían, hasta dónde llegarían y cómo evolucionaría todo esto. Y este es el caso del relato, ¿no? Porque es un grupo de personas que no se sabe cuál es la idea inicial por la que están ahí, pero a través de generación tras generación tras generación de aislamiento, porque están en una nave espacial cruzando el universo, no se sabe para qué ni nada por el estilo, pero generación tras generación la información se ha ido tergiversando e intentando dar sentido, como viene siendo la idiosincrasia del ser humano, que es siempre intentar dar sentido y una explicación a todo lo que le rodea. La información se va modificando y entonces resulta que de algo muy sencillo, como puede ser el origen de por qué están ahí, se convierte en una miríada de religiones, creencias, leyendas y algo así, ¿no? Y todo esto desde la perspectiva de un niño que no tiene, que sus motivaciones son muy diferentes a las de un grupo de personas, ¿no? Sus motivaciones son otras y eso es lo que él busca durante todo el relato y es lo que intenta conseguir, independientemente de lo que esté ocurriendo a su alrededor, que es bastante intenso y bastante grave, vamos a decir. Entonces, me gustó explorar un poco en esa línea. Y también es magnífica la imagen que estábamos viendo de este relato, sí, ¿no? Una cosa que quería resaltar, porque muchas gracias, Guiomar, porque es que cuando vi la imagen era exactamente la escena, mientras yo estaba escribiendo la última escena, bueno, sí, no quiero hacer muchos spoilers, pero mientras estaba escribiendo la escena, me imaginaba a Klaus, que es el protagonista, exactamente así. Entonces me hizo muy feliz saber que la idea que yo tenía ha conseguido llegar a otra persona, por lo menos a otra persona, ¿no? Y es algo que me puso muy contento, claro. Bueno, de alguna manera te ves influenciado por estas sagas de ciencia ficción que circulan en el mercado. Yo de repente pensaba, no sé, en El Hobbit o en El Señor de los Anillos o en El Juego de Tronos. O sea, todas estas ideas me venían a la mente. Bueno, sí, a ver, a mí me gusta la ciencia ficción y de hecho la novela que acabo de publicar es ciencia ficción y bueno, es lo que me gusta a mí, ¿no? Para escribir, aún así me gusta explorar otros géneros.
Lo que pasa es que, claro, yo, como todo el mundo, supongo aquí, tiene sus modelos a seguir, ¿no? Entonces, a mí, en mi caso, es Asimov o Arthur C. Clarke o algunos de esos autores buenísimos, Úrsula, que es buenísima también, y bueno, y claro, obviamente seguro que en lo que yo escriba va a tener un poco de este, un poco del otro y así. Y también me gusta eso, ¿eh? Me gusta la idea de que cuando me dice alguien, oh, pues he leído lo que has escrito y me recuerda a este libro. Ostras, que te recuerde a alguien de un libro de una persona que es en la que yo me fijo para hacer lo que hago es algo muy, muy bueno, ¿verdad? Claro, es impresionante y además yo creo que tenemos que seguir así. Yo le estaba proponiendo a Guiomar ahora que habla fuera de cámaras, no sé si lo llegué a decir ya aquí públicamente, pero que son tan buenas sus ilustraciones que me gustaría que instaláramos una exposición en nuestro espacio cultural de la Asociación Bibliomusici-Cineteca y pues con estas obras tan genuinas, tan bien hechas, y que pudiéramos hacerlo quizá relacionándola con la presentación ya en físico de relatos caseros. Ahí dejo la propuesta también para Joana y sobre todo pues, seguir en esta comunicación porque son 15 personas, son 15 visiones del mundo diferentes, 15 personas que están construyendo relatos y que creo que seguirán haciéndolo porque la escritura nos pilla, nos agarra, se mete en nuestros corazones y pocas veces nos deja. Y ocasiones como esta siempre son importantes para reconstruir nuestra vida a través de estos relatos, de esta escritura. Joana, tú me decías que tenías algunas preguntas por hacer también o algunos comentarios. Me gustaría que pasáramos a esto y que después comentáramos los mensajes que nos envía nuestra audiencia. Vale, pues con lo que estaba contando de cómo surgió esta idea de hacer un concurso, fue más que nada porque nos dimos cuenta que la gente estaba creando mucho. O sea, la gente empezó a escribir más, empezó a leer más, era una forma de refugiarse y una forma de estar enfrentando toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces quería preguntar a los que participaron si el confinamiento fue vuestra entrada. Ya hemos visto algunas respuestas en relación a esto, pero si el confinamiento fue vuestra entrada en el mundo de la literatura, de escribir, de participar en concursos, de publicar libros, de querer publicar libros, si están pensando en publicar más libros o si no, o si ya tenían estas historias guardadas en el cajón y con el concurso decidieron sencillamente entregarlas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo fue la literatura en vuestro confinamiento? ¿Alguien quiere hablar? Cisclo. Enciende tu micrófono, por favor. Sí, pues evidentemente el confinamiento no me ha servido para escribir porque ya lo estaba haciendo. Entonces, lo que sí me ha servido, y mucho, es en hacer o meterme en un mundo que tenía bastante pendiente, y ha sido todo un reto para mí, que es el mundo del microrrelato, del relato cortos, el poder resumir historias, que es algo que a mí se me da fatal, lo dejé casi por imposible en unos momentos de mi vida. Y bueno, he aprovechado este confinamiento para escribir bastantes microrelatos. Estoy bastante satisfecho porque he superado la prueba conmigo mismo, que era con la tarea pendiente que tenía. Y bueno, en ese sentido, el confinamiento me ha venido bastante bien, porque me he metido en un mundo que pensaba no iba a estar preparado para ello. Yo quisiera preguntarles también a Joana, bueno, aquel ahora te doy la palabra, pero antes también me gustaría preguntarle a Joana cómo hacer para obtener este libro y este ebook por ahora. Y bueno, después, cuando ya esté publicado, desde luego lo tendremos en nuestra asociación cultural y supongo que en otros canales, pero por el momento que nos diga qué
Camoese que responda a esta pregunta que tú has hecho y luego tú nos explicas dónde conseguir este libro. Sí, Ken. Yo lo que quería comentar es que ya escribía, ¿no?, cuentos infantiles y poesía, ya había ganado un concurso de poesía, es el primer concurso con un relato y un relato adulto, entonces para mí será siempre muy importante porque es como una entrada y un estilo y un género nuevo. Y el día que recibí el resultado fue de celebración, y el día que leí y vi el libro con las ilustraciones de mucha celebración, y hoy también es un día de celebración y así será el día que nos reunamos con la exposición de Guiomar y el libro físico. Entonces, que aunque ya escribo de toda mi vida, el confinamiento me ha llevado a lugares nuevos y dentro de la escritura, y esto fue lo diferencial, ¿no? Y el concurso sin duda es el primero de este estilo y será siempre muy importante. Gracias, Editorial Autografía. Sí. Joana, tu micrófono. La pregunta es dónde podemos adquirir el libro. El libro está gratis en ebook en nuestro Facebook, que es gratuito, se puede descargar, se puede leer, pueden ver las ilustraciones, leer los relatos, y en julio, inicio de julio, o sea, en nada, tendremos el libro físico. Entonces el libro físico estará en Casa del Libro, en FNAC, en el Corte Inglés, lo pueden comprar en nuestra página web también, en Amazon, estará en diversas librerías, online y físico también. Y nada, lo pueden adquirir. Vale la pena, aunque lo hayan leído en ebook, vale la pena tener el físico porque es precioso el libro, con las ilustraciones de Guiomar en casa. Es un libro que es un objeto testigo de lo que vivimos, con de varias personas de varias partes de España, como hemos visto ahora. Entonces es un libro que vale la pena tenerlo físico, aunque ya lo hayan leído online. Pero sí, va a estar en varias librerías, en las principales, en nuestra página, en vuestra, Sonia, y nada, y pueden seguirnos a nosotros, a la Editorial Autografía, a Sonia también, a Guiomar, para más informaciones del libro y del trabajo que aprovecho para publicidad a Guiomar, porque la conozco personalmente. Fui yo que invité a Guiomar a participar en este proyecto, entonces os invito a seguir su trabajo, a acompañar las obras increíbles. Yo soy una fan de ella, enamorada de su trabajo, a continuar a seguir en su Instagram, en su web, los varios trabajos que va haciendo. Y entonces por eso ya el libro ganó una otra dimensión, ya fuera de los relatos se juntó también a Guiomar a este proyecto. Entonces sí, es un libro precioso que vale la pena tenerlo en casa, y en julio, creo que 3-4 de julio ya estará disponible. Nada, en nada lo podemos ver. Bueno, ya nos están enviando varios mensajes, y para Mario Fernández, Juan Francisco Jimeno Serrano dice: me interesa la ciencia ficción, y ¿cómo se titula tu novela? Para que la pueda buscar en las librerías. Vale, se llama Al otro lado de la esfera, y está disponible, está autopublicada y está disponible en Amazon, en papel, en formato físico y en ebook también. David Pérez Lara también dice que bien, que lo tendrá físicamente, le encantará tenerlo en su biblioteca. A mí también, a nosotros también nos encantará tenerlo en nuestra biblioteca. Y la verdad es que hay muchos me gusta, a la gente a veces no se anima tanto a preguntar, pero hay muchos me encanta, me gusta mucho la sesión, gracias por vuestra participación. No sé si a alguien le queda algo pendiente por decir. Yo me gustaría seguir conversando, por ejemplo, con Guiomar. También me gustaría que Asisclo nos dijera sus nuevos proyectos, y Irene también, que está por allí calladita, pero que nos cuente cuáles van a ser los proyectos, ¿no? Todos, cuáles son sus proyectos para más adelante, porque este es una parte de su trabajo, pero seguro que hay más. Empiezo yo, entonces. Bueno, pues yo la verdad que de futuro tengo un proyecto ya con Joana,
De hecho, ella yo creo que contactó conmigo en un principio porque sabía que yo estaba trabajando con un proyecto ilustrativo para hacer un libro de artistas sobre las capacidades narrativas de la casa. Y curiosamente nos confinaron y Joana dijo la de pues viene al pelo, y la verdad que me ayudó mucho ya a tener imaginario formado sobre la casa y tal. Pero sí, eso es lo más cercano que tengo así en un futuro, es poder volver a editar, que hasta esta vez no he tenido la oportunidad, pero sin embargo sí que no autoeditado, pero he hecho pequeñas tiradas de algún libro de artista de grabado que tengo en mi página web también. Y, por ejemplo, el año pasado también ilustré Bodas de Sangre entero, pero saqué nada, un par de numeritos porque maqueté yo, imprimí yo y encuaderné yo a mano porque me gusta mucho la artesanía, pero no he... Aparte de eso, ahora queda pues empezar a editar libros y disfrutarlo, como este. Estupendo, ¿no? Debe ser preciosa estas ilustraciones de Bodas de Sangre, una obra sensacional y clásica. Y bueno, me gustaría también, había preguntado a Irene cuáles son sus proyectos y a Cisclo. Irene, dinos. Bueno, a mí escribir también me ha gustado desde siempre, pero es una cosa que he ido como dejando y luego retomando. De pequeña me acuerdo que también gané un concurso importante y en lugar de animarme eso a escribir, hizo que no quisiera ya, me daba miedo porque parece que cuando has hecho algo bien, las expectativas de las personas de tu alrededor suben y entonces tienes miedo, ¿no?, de que no sea ya suficiente lo que hagas. El confinamiento ha sido una de esas veces en las que me he podido reencontrar con la escritura. Y proyectos literarios, la verdad es que en mente ahora mismo no tengo nada. Yo como periodista he escrito y sé que seguiré escribiendo en pequeñas píldoras, algún artículo, algún reportaje. Me encanta hacer entrevistas y supongo que en algún momento del futuro acabaré escribiendo algo más grande porque sé que me encanta, pero todavía no me imagino como con la disciplina suficiente para realmente terminar algo. O sea, la verdad es que uno de mis fallos como persona es que me encanta empezar cosas y terminarlas ya es otra cosa. Entonces, claro, un relato de 3 páginas o 4 nunca es lo mismo que un libro. Bueno, pero de cuento en cuento se hace larga la historia. Claro, así que, bueno, Cisclo, tú sí que tienes una gran experiencia y nos puedes contar cómo seguir en esta historia de la escritura. Bueno, pues yo es que desde que empecé he cogido carrerilla y mi mente es un torbellino. Entonces, yo tengo un libro, tengo una novela ahí empezada que a causa del confinamiento, pues de alguna forma la dejé parada y me metí, como he dicho antes, en el mundo del microrrelato, que es una experiencia que quería tener, algo pendiente. Entonces, proyectos, pues voy a retomar de nuevo la novela, que estoy en ello, que estaba en ello antes del confinamiento, pero ya a la vez estoy pensando también mucho más allá. O sea, cuando termine esta novela me gustaría hacer una recopilación de relatos cortos, microrrelatos, incluso hasta me voy a meter en el mundo de la poesía, que es algo que ya es para mí lo más, porque sería algo totalmente novedoso. Entonces, quiero meterme también ahí. Bueno, el caso es descubrir nuevos mundos y nuevas artes, ¿no?, dentro de las letras. Así que ya te digo que tengo no sé si demasiados, pero sí no paro. O sea, voy a seguir ahí. Pues muy bien. Gonzalo, tú que estás también allí quietecito, pero sé que nos tienes proyectos, aunque ya nos has comentado que tienes idea de seguir por este camino del western, pues cuéntanos si tienes algún proyecto en marcha